El siguiente problema es un problema hiperestático. Se le llama así porque justamente las ecuaciones que tenemos de la estática no son suficientes para darle solución. Es decir, la sumatoria de fuerzas en X, en Y y la sumatoria de momentos no nos van a dar el número de ecuaciones que requerimos para darle solución a este problema. Es entonces cuando decimos que estamos hablando de un problema hiperestático o estáticamente indeterminado. Vamos a ver cómo darle solución a este tipo de problemas, así que te invito a que te quedes a lo largo de este video y que cualquier duda o comentario que tengas lo pongas en el apartado de comentarios. Con gusto, te estaré contestando a la brevedad. En el presente problema, podemos apreciar un sistema en el cual se tiene un peso, el cual está soportado por 3 varillas. El problema nos está indicando que las varillas de los extremos son del mismo material, es decir, son de aluminio, mientras que la varilla del centro es una varilla de magnesio. Nos están dando los módulos de elasticidad y las longitudes, o al menos la longitud inicial de las varillas de aluminio, y nos dicen que encontremos el diámetro 2, que es decir, el diámetro de la varilla de magnesio, al igual que su longitud. Como condición, nos ponen los esfuerzos permisibles de cada uno de los elementos. Para comenzar con este problema, primero vamos a plantear las ecuaciones que podríamos estar utilizando. Pero para ello, necesitamos un diagrama de cuerpo libre que sea preciso y que nos permita identificar a dichas ecuaciones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es poner el peso. Como pueden apreciar, este peso de la barra rígida va hacia abajo y está representado como W. Por lo tanto, en este diagrama de cuerpo libre, lo vamos a expresar como W. Así que bien, eso quiere decir de que tanto cada una de las varillas va a cargar parte del peso, y por lo mismo, vamos a poner entonces que cada una de las varillas tienda a tener una fuerza hacia arriba. La pregunta aquí es, profesor, ¿y por qué la pone hacia arriba? ¿Qué pasa si una de las varillas ejerce una fuerza hacia abajo? Muy bien, pues en realidad estaría probablemente rompiendo el equilibrio, porque el elemento actualmente se encuentra en equilibrio. Sin embargo, ingenieros, no se preocupen si no se alcanza a visualizar, porque como ya lo hemos dicho anteriormente, cuando tenemos incógnitas, el sentido nosotros lo suponemos y al final el signo nos dice si tenemos la razón o no. Por lo tanto, aquí vamos a tener una fuerza AL, que es de aluminio, aquí vamos a tener otra fuerza AL, y aquí vamos a tener una fuerza que le vamos a llamar fuerza M. Ahora sí, nuestro diagrama de cuerpo libre está listo. Vamos a empezar con las ecuaciones de la estática. Primero, como pueden apreciar, si nosotros intentamos hacer una sumatoria de fuerzas, vamos a poner una sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y decimos que hacia la derecha esas fuerzas van a ser positivas, pues podemos apreciar de que no tenemos ninguna fuerza en X. Por lo tanto, pues 0 es igual a 0 y esta ecuación la podemos dejar así expresada. Ahora, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y vamos a decir que estas fuerzas en Y son igual a 0. Y de aquí, ingenieros, también vamos a decir que hacia arriba vamos a tener valores positivos. Ahora bien, con esta sumatoria de fuerzas en Y, estarán de acuerdo conmigo que tenemos dos fuerzas AL y una fuerza de magnesio hacia arriba. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener que es dos fuerzas de aluminio más una fuerza de magnesio. ¿Y verdad que tenemos una W que va hacia abajo? Entonces aquí vamos a tener menos W. Y como ya no tenemos ninguna otra carga, esto va a ser igual a 0 para mantener el equilibrio. Observen cómo este W negativo lo puedo pasar hacia el otro lado como un W positivo. Sin embargo, ahorita no lo voy a hacer. Simplemente vamos a dejar expresada esta ecuación como ecuación 1. ¿Cuáles son las incógnitas? La fuerza en el aluminio y la fuerza en el magnesio. Tenemos dos incógnitas y una ecuación. Necesitamos una ecuación más con las mismas incógnitas para darle solución. Ahora, observen ustedes. La tercera ecuación de la estática es una sumatoria de momentos. Pero, ¿qué creen, Inges? Que si ustedes hacen una sumatoria de momentos en este punto, pues vamos a tener como incógnitas Fm y Fal.
y van a decir, profesor, pues esa es la ecuación que nosotros estamos buscando. En realidad no, porque para empezar, observen ustedes cómo no tenemos las distancias. Acuérdense que la distancia es perpendicular a la fuerza. No lo tenemos. Sin embargo, a lo mejor alguien puede decir, pues podemos hacer una sumatoria de momentos en la vertical, a lo mejor en este punto. La realidad es que no, tampoco, porque las fuerzas deben de ser perpendiculares y serían paralelas. Entonces, hacer una sumatoria de momentos, pues como pueden apreciar, no tenemos los datos suficientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues necesitamos otra ecuación más. Por eso, desde aquí, podemos decir que es un problema hiperestático. Vean, con la sumatoria de momentos no obtendríamos nada porque no tenemos las distancias perpendiculares a las fuerzas. Entonces, ¿qué hacemos para darle solución a los problemas hiperestáticos en la mecánica de materiales? Algo que solemos hacer muy comúnmente es encontrar una ecuación que muchos libros la llaman ecuación de compatibilidad. Yo simplemente le llamo ecuación de deformación. Y estas ecuaciones de deformaciones, Inges, pues las vamos a obtener viendo, a través de una deformación exagerada, cómo se deforma el elemento. Observen ustedes, esta barra, en su posición original, como pueden apreciar, aquí está. Vamos a poner el eje neutro más o menos así. El detalle está, ingenieros, que en el momento en el que se carga W, ¿qué va a pasar? Pues que va a venir hacia abajo. Pero algo muy interesante, como las varillas de los extremos son del mismo material y tienen el mismo diámetro, pues ¿qué creen, ingenieros? Eso va a forzar a que el elemento baje de manera horizontal. Así va a bajar de manera horizontal. Si fueran de distinto material, probablemente el elemento podría bajar así en diagonal, porque unas varillas cargan más que otras. Pero en este caso, están igualmente espaciadas, son del mismo material y justamente, como tienen la misma longitud, pues justamente va a bajar de esta forma. ¿Y esto qué nos indica? Pues esto, ingenieros, justamente nos va a indicar que la distancia que hay de aquí hasta aquí va a ser la deformación o el desplazamiento del aluminio. Y algo similar, la distancia que hay desde este punto hasta este punto le vamos a poner desplazamiento del magnesio. Así que bien, observen ustedes cómo ya tenemos nuestra ecuación de compatibilidad. Pero ¿ahora qué hacemos con ella? Pues mucha atención, ingenieros, porque viendo justamente este diagrama, si bajó horizontal el elemento, claramente se puede apreciar que el desplazamiento en el aluminio va a ser igual al desplazamiento en el magnesio. Observen ustedes, justamente es lo mismo. Y un error bien común que cometen mis estudiantes en sus exámenes es que suelen poner aquí un 2. 2 veces el desplazamiento del aluminio es igual al del magnesio. Y esto es un error, porque entonces, si fuera de eso, nuestra pieza no quedaría así, no quedaría horizontal, sino que quedaría probablemente así, porque la deformación del aluminio sería 2 veces la deformación del aluminio sería la del magnesio, y ¿verdad que no es así? Como pueden apreciar, tanto el aluminio como el magnesio prácticamente se deforman lo mismo. Entonces, este 2 no es suficiente. Y lo pueden ver aquí, lo pueden constatar. Esta distancia es la misma que esta distancia y es la misma que esta otra distancia. Así que por favor, ingenieros, eviten poner ese 2. De aquí nosotros, si lo dejamos expresada esta ecuación, que por cierto, vamos a llamarle ecuación 2 porque nos va a servir para darle solución. Si nosotros dejamos expresada esta ecuación 2 así como se muestra, no nos permite ver nada. Sin embargo, si yo pongo esto en función de la carga, de las longitudes y de las propiedades del material, ¿qué tendríamos? Pues observen ustedes. Primero, vamos a tener que es la fuerza del aluminio por la longitud del aluminio entre el área del aluminio que va a multiplicar al módulo de elasticidad del aluminio. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la fuerza del magnesio por la longitud del magnesio entre el área del magnesio y el módulo de elasticidad del magnesio. Aquí ustedes pueden apreciar cómo
Estas dos ecuaciones son exactamente las mismas. Ustedes lo pueden ver aquí. Sin embargo, ingenieros, pues resulta de que todavía podemos hacer una simplificación adicional. Porque, como ustedes pueden ver, aquí nosotros, con este término que tenemos aquí, esto, fuerza entre área, es un esfuerzo normal. Y vean ustedes cómo pues los elementos están sometidos a un esfuerzo normal y nos dan sus valores. Y aquí también ustedes pueden apreciar, ingenieros, como aquí también tenemos el esfuerzo normal del latón. Eso quiere decir que si yo, ingenieros, puedo expresar esto en otra forma, pues quedaría de la siguiente, miren. Vamos a tener que es el esfuerzo normal en el aluminio por la longitud del aluminio entre el módulo de elasticidad del aluminio. ¿A qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a el esfuerzo del magnesio por la longitud del magnesio entre el módulo de elasticidad del magnesio. Y bello, ingenieros, observen algo. Acabamos de obtener, así nada más por ponerlo de esta forma, acabamos de obtener una incógnita. Porque vean, conocemos ambos esfuerzos, claro que sí. Conocemos la longitud del aluminio, sí, y conocemos las propiedades del material. Entonces, como pueden apreciar, Inges, pues nosotros conocemos prácticamente todo, excepto la longitud de la varilla de magnesio. Pues vamos a despejarla. Si nosotros la despejamos, ¿cómo nos quedaría? Antes de sustituirla voy a despejar. Y voy a tener que la longitud de la varilla de magnesio, ¿a qué va a ser igual? Pues bien, va a ser igual a el esfuerzo en la varilla de aluminio por la longitud en la varilla de aluminio. Este lo pasamos hacia el otro lado y pasaría multiplicando. Entonces vamos a tener que es el módulo de elasticidad del magnesio. En la parte inferior tenemos que es el módulo de elasticidad del aluminio que va a multiplicar al esfuerzo del magnesio. Bello, ingenieros. Observen cómo acabamos de despejar y de aquí vamos a tener la primera incógnita, que es la longitud L2, la cual hace referencia a la longitud del magnesio. Vamos a sustituir los valores. Todos estos valores nos los brinda prácticamente el problema. ¿Qué vamos a tener? El esfuerzo permisible del aluminio es de 24.000 y lo voy a expresar en PSI. Recuerden que PSI es libra sobre pulgada al cuadrado. La longitud del aluminio, ingenieros, no la dan y nos dicen que es de 40 pulgadas. Entonces, lo vamos a expresar como 40 pulgadas. Después vamos a tener el módulo de elasticidad del magnesio. Ese módulo de elasticidad del magnesio es de 6.5 por 10 a la 6. Y esto también nos queda en PSI. Y listo, en la parte de abajo vamos a tener el módulo de elasticidad del aluminio, que es de 10 por 10 a la 6, también nos va a quedar en función de PSI. Y el esfuerzo, en este caso el esfuerzo del magnesio. Este esfuerzo es de 13.000 y nos queda en PSI. Aquí me faltó cerrar el paréntesis. Y observen ustedes cómo PSI con PSI se van a ir, este PSI con este PSI se va a ir, y observen cómo todo nos queda prácticamente en pulgadas. Y el resultado que vamos a obtener al hacer esta operación es de 48 pulgadas. Listo, ingenieros. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra primera incógnita. Ahora, hace falta la segunda, que es el diámetro. En realidad, vamos a regresar a estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque observen ustedes cómo hasta ahorita, con la ecuación 1, tenemos dos incógnitas, pero con la ecuación 2 no tenemos dos incógnitas. Esta es la ecuación 2 en naturaleza, Inges. Sino que, ¿qué incógnitas vamos a tener? Pues tenemos las fuerzas, fuerza del aluminio y fuerza del magnesio. Si nada más fueran estas, podríamos darle solución a este sistemita de 2×2. El detalle es que no es así, porque justamente el área del magnesio nosotros no la conocemos. No conocemos el área del magnesio. Y entonces, probablemente ustedes podrán decir, profe, estamos de acuerdo, pero ¿verdad que el esfuerzo del magnesio es igual a la fuerza del magnesio entre el área del magnesio? Y yo les diría, ¿saben qué, chicos? Sí, en efecto.
Es eso. Pero, ¿qué creen, Inges? Que si nosotros despejamos el área del magnesio, seguimos dejando esto en función del magnesio. Entonces, de todos modos lo vamos a hacer. Observen ustedes cómo quedaría. Vamos a tener que el área del magnesio, ¿a qué es igual, Inges? Pues esta área del magnesio va a ser igual justamente a la fuerza del magnesio entre el esfuerzo en el magnesio. Sí, claro, tenemos otra ecuación más, pero esta ecuación nos trae dos incógnitas. Y por cierto, el área del magnesio no había aparecido más que en la ecuación 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya vean ustedes cómo si nosotros sustituimos esta área del magnesio aquí, ingenieros, ¿qué vamos a tener como resultado? Algo bello, porque lo que vamos a tener como resultado pues es justamente, ingenieros, una ecuación que va a tener dos incógnitas únicamente, la fuerza del magnesio y la fuerza del aluminio. Por eso es tan bello esto. Vamos a hacer esa sustitución para que vean qué vamos a obtener. Vamos a comenzar, ingenieros, poniendo primero las propiedades para el aluminio. Vamos a tener que la fuerza en el aluminio por la longitud en el aluminio, ¿a qué va a ser igual? Al área en el aluminio que va a multiplicar al módulo de elasticidad del aluminio. Bello, Inges. Sin embargo, aquí viene la magia, porque justamente la fuerza del magnesio, ¿a qué va a ser igual? Más bien lo vamos a multiplicar por la longitud del magnesio, que ya conocemos, pero aquí está la magia, porque en lugar de poner el área del magnesio que no conocemos, pues vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner Fm entre sigma m. Bello, Inges. Y esto lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Pues esto lo vamos a multiplicar justamente por el módulo de elasticidad del magnesio. Bello. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Pues de esta ecuación, ingenieros, vean cómo aplicando la ley de la herradura, si ponemos un 1 aquí, yo lo puedo subir hacia arriba y fuerza del magnesio con fuerza del magnesio se me van a ir. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, ingenieros, que observen, esto va a ser igual, esta fuerza del magnesio con fuerza del magnesio se van y vamos a tener entonces que es sigma m, que es el esfuerzo del magnesio, por la longitud del magnesio entre el módulo de elasticidad del magnesio. Todo esto es igual a este término que tenemos en el lado izquierdo. Eso quiere decir, ingenieros, que observen cómo a partir de esta ecuación ya tenemos una incógnita nada más. Vamos a despejar FAL, si me lo permiten. Vamos a tener que la fuerza en el aluminio, ¿a qué va a ser igual? Pues la fuerza en el aluminio va a ser igual a el esfuerzo en el magnesio, que es esto queda igual, por la longitud en el magnesio entre el módulo de elasticidad en el magnesio. Luego, estos dos términos se están dividiendo, los vamos a pasar multiplicando. Vamos a tener que es el área del aluminio y el módulo de elasticidad del aluminio. Ahí está. Y esto va a pasar dividiendo porque está multiplicando a la fuerza del aluminio. Y vamos a tener que es la longitud del aluminio. Bello, Inges. Vean cómo acabamos de obtener una ecuación con una incógnita. Pues vamos a sustituirlo. ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a tener que la fuerza del aluminio, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual primero a el esfuerzo del magnesio. Este esfuerzo del magnesio, como pueden apreciar, pues tiene un valor de 13.000 psi. Entonces lo vamos a representar como 13.000 psi. Después lo vamos a multiplicar por la longitud del magnesio. Y la longitud es de 48 pulgadas. Posterior a ello, vamos a sacar el área del aluminio y justamente pues el área del aluminio quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener que esto lo vamos a multiplicar de pi por el radio. Y el radio, como pueden apreciar, si el diámetro es de 0.4 pulgadas, pues vamos a tener 0.2 pulgadas de radio y esto va al cuadrado. Esto que acaban de ver es justamente el área del aluminio. Y lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad del aluminio, el cual es de 10 por 10 a la 6 y esto nos queda en PSI.
Bello, ingenieros. Vámonos para abajo y vamos a tener que el módulo de elasticidad del magnesio tiene un valor de 6.5, aquí lo tenemos, 6.5 por 10 a la 6 y esto nos queda como PSI. Y después lo vamos a multiplicar por la longitud del aluminio. Y esa longitud del aluminio ya veíamos que era de 40 pulgadas. Y al hacer esa operación vamos a tener un resultado de 3015.92 y esto nos va a quedar en libras. Entonces hasta aquí nosotros ya tenemos la fuerza en el aluminio. Sin embargo, no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la fuerza, el diámetro de la varilla de magnesio. Para ello, pues necesitamos la fuerza en la varilla de magnesio. Y para ello nos vamos a regresar a la ecuación 1 inges. Y observen ustedes, pues justamente si nosotros despejamos la fuerza en el magnesio de esa ecuación, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que es W. W es de 7200 libras, ingenieros. Y después vamos a tener que es menos 2 veces la fuerza del aluminio, que es de 3015.92 libras. Y esto nos va a dar como resultado un valor de 1168.142 libras. Bello, inges. Entonces hasta aquí ya tenemos la fuerza en el aluminio y la fuerza en el magnesio. Pero ¿se acuerdan que esta área nosotros la podíamos determinar con fuerza entre esfuerzo? Pues eso ya lo tenemos. Recuerden algo, el área es de pi por radio al cuadrado. Eso quiere decir que si esto es el área, pues vamos a tener que multiplicar la fuerza del magnesio, que son 1168.142 libras. Y esto lo vamos a dividir entre el esfuerzo que nos dan, que es el esfuerzo permisible. Y ese esfuerzo permisible en el magnesio, pues es justamente de 13.000 PSI. Y esta pi la vamos a pasar hacia el otro lado dividiendo. Eso quiere decir entonces, inges, que vamos a tener que R al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 0.0286 pulgadas. Y si esto nosotros le sacamos raíz cuadrada, entonces vamos a tener que el radio es de 0.169 pulgadas. Esto, claro, estamos hablando del radio del magnesio. Por lo tanto, ingenieros, si nosotros multiplicamos por 2 ese radio del magnesio, pues vamos a tener que el diámetro del magnesio va a ser igual a 0.338 pulgadas. Bello, inges. Con esto, observen ustedes cómo prácticamente estamos encontrando el inciso B, que es justamente, o el A, el diámetro del magnesio. Entonces, ingenieros, como pueden apreciar, este problema pues no es de los más simples, tengo que reconocerlo. Sin embargo, ha sido bello para poder ilustrar cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Así que si tuvieron alguna duda en el procedimiento, ingenieros, me encantaría escucharlos y apoyarlos en lo que se pueda. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.